Me invito a estar puesto en pie en esta hermosa mañana. Mañana del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Esta mañana celebramos el día de Pentecostés, algo. Y el día de Pentecostés sucede 50 días después de que Jesús murió. Esa es la métrica, gloria al Señor. Así que hoy hace 50 días que celebramos Semana Santa, ¿sabía eso? Y celebramos el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 relata lo que sucedió ese día. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Oyó eso? Todos como unánimes y juntos. Yo creo que es el momento lindo para usted darle un abrazo a su hermano y dígale, estoy contigo. Aleluya, estoy junto a ti, estoy contigo, unánime. Aleluya, saluda a su hermano. Saluda a su hermano, saluda a su hermano. Eso es importante, hermano. Pentecostés se da en medio de una experiencia de unidad, de comunidad de fe. Entonces dice la Escritura, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué cosa, verdad? ¿Qué cosa? No estaban parados, no estaban cantando, no estaban quizás haciendo algo, dice la Escritura, que estaban ¿qué? Sentados. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo llega de repente cuando Él quiere. Te puede coger sentado, te puede coger parado. Aleluya, te puede coger en el trabajo, te puede coger en tu casa, en la iglesia. El Espíritu Santo llega de repente. Pero hay una característica poderosa. Cuando el Espíritu Santo desciende, llena todo. Pero ahí le dice, el cual llenó toda la casa. Usted sabe que todo es que una palabra que es absoluta, todo es todo. El Señor nos llena completito, de la cabeza a los pies. Ese es con los problemas, lleno del poder del Espíritu Santo. Con la enfermedad, lleno del poder del Espíritu Santo. Con la alegría, lleno del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y se le fueron aparecidas lenguas repartidas como de fuego. Y acercándose sobre cada uno de ellos. No hubo uno que no tenía fuego. Cuando el Espíritu Santo desciende, nos llena a todos de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aleluya. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. La historia dice que la gente se escandalizó, dijo, que jebulú. Unos dijeron, están ajumados. Son las 9 de la mañana y esta gente está... Pero ¿sabes qué? Los que estaban inmersos en esa experiencia no se distinguieron. Ellos estaban metidos ahí adentro.
Sin embargo, el pueblo que estaba alrededor, que escucharon las lenguas que hablaban, comenzaron a testificar y decirle a la gente: no están borrachos. Esas lenguas eran humanas. Eran lenguas que estaban predicando lo que estaba sucediendo. Y los 120 que estaban allí en medio de aquella experiencia no están diciéndole nada al mundo. Los mismos testigos que están alrededor le están diciendo a los que están señalando: no. Yo entiendo, es el mover. Oiga, ¿sabes qué? Porque Dios es poderoso. Por eso es que cuando Pedro sale con un resorte a predicar, el ambiente estaba listo, todo estaba preparado. En esta mañana, el ambiente está listo. Estamos aquí listos para recibir la bendición del Señor. Estamos listos para dar nuestra mejor adoración. Estamos listos para celebrar Pentecostés, una experiencia viva y de poder. Tomarle la mano al que está curado, tu hermano. Y vamos a orar juntos. En esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra se cumple en medio de nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí tú prometes estar, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Tú estás aquí, a mí no me cabe duda. Esta mañana de bendición, esta mañana de presencia tuya. En esta mañana te pedimos, Señor Jesús, que tú mires la necesidad del pueblo que ha llegado aquí. Señor, y te pedimos que muevas tu poder en favor de tu pueblo. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú bendigas al pueblo de manera especial. En esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que con poder, Señor, nos estremezcas. Señor, desciende, manifiéstate. Permite que en esta mañana sea mañana de bautismo de Espíritu Santo. Que el que no tiene esta experiencia esta mañana, tú lo bautices con tu Espíritu Santo. Mañana de sanidad, Señor. Aleluya, mañana de intervención, mañana, aleluya, de fortaleza, mañana de concienciación. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú fluyas con poder. Señor, quita todo aquello que nos distraiga, todo aquello que nos robe la comunión. Quita todo, Señor. Lo que no permita que me conecte contigo en esta mañana. Señor, haz tu voluntad con nosotros. Haz tu voluntad en esta mañana. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Mañana de salvación, mañana de restauración, mañana de bendición, mañana de poder tuyo. Para la gloria de tu nombre, Señor. No solamente aquí, sino donde quiera haya pueblo tuyo, Señor, permite que tu palabra sea predicada con poder. Las naciones están en tus manos: Honduras, Cuba, República Dominicana, Haití. Bendícele, Señor, ayúdale, Señor. Esta mañana derrama poder sobre de ellos. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor. Hermano, que el Señor les bendiga. Que el Señor
del Señor es hermosa y el Señor está aquí para derramar de su espíritu. El Señor está en nosotros, somos su iglesia, pero yo recuerdo siempre mi primera experiencia. Fue una experiencia hermosa donde el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Yo me sentía que volaba. Fue una experiencia gloriosa y el Señor quiere hacerlo en esta mañana con los jóvenes, con los niños y con aquellos que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Que sientan esa experiencia gloriosa, poderosa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pastor leyó la palabra y solamente voy a leer un pedacito del capítulo 2, el versículo 16, que dice: mas en esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Esta mañana es de coritos, amén. Vamos a empezar a cantar ese coro que dice alabanza a Jehová, porque en la alabanza está la bendición. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabanza.
que mi Jesús sanó, estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que mi Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús te sanó, y todos miraban la gloria a Dios. Y todos miraban la gloria a Dios, estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que mi Jesús sanó. Estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que mi Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús te sanó, y todos miraban la gloria a Dios, y todos miraban la gloria a Dios, estando en la campaña viendo la gloria de Dios, y viendo los enfermos que mi Jesús sanó. Estando en la campaña viendo la gloria de Dios y viendo los enfermos que mi Jesús sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús te sanó, y todos miraban la gloria a Dios, y todos miraban la gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Puede sentarse. Gloria al Señor. Y esta mañana estamos celebrando el día de Pentecostés. Un día muy importante porque nosotros somos una iglesia pentecostal. Gloria al Señor. Así que en esta mañana queremos tener una participación especial. Gloria al Señor. Usted dirá, pastor, no voy a hablar por los enfermos. Sí, voy a orar ahorita. Gloria al Señor. Así que esté listo, ya mismo. Gloria al Señor. Pero en este momento, hermano,
quiero invitar a mi hermano Alfredo que pase por aquí, gloria al Señor. Y le he pedido a él que nos traiga una breve historia de lo que es Pentecostés, gloria al Señor. Porque a veces nosotros decimos somos pentecostales, pero quizás no sabemos del todo la historia de lo que es esto, gloria al Señor. Así que queremos tener algunos momentos, gloria al Señor, para escuchar esto. Y déjenme decirles, esas son nuestras raíces y vamos a aprender en el nombre del Señor. Vamos a hacer. Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa mañana, ¿verdad? Vamos a leer algo de la historia. Aleluya. El pastor me lo había dicho hace como un mes atrás, pero yo leí algo, busqué información y traté de traerle algo. Gloria a Dios. La palabra Pentecostés, tú sabes que viene de Pentecostés. Pentecostal, que es de avivamiento, o el fuego del Espíritu Santo, una fiesta que celebraban los judíos. El triángulo de acontecimientos históricos sobre la llegada del pentecostalismo a la isla conecta a Puerto Rico, Hawái y Los Ángeles por eventos independientes pero unidos por la multiforme gracia de Dios. Tiene que ver esto con Los Ángeles porque en Estados Unidos en 1906 al 1909 surgió un avivamiento en el cual muchos puertorriqueños que vivían allí lograron pues ser partícipes de este avivamiento, y dentro de ese avivamiento pues ellos pues fueron preparados con sus llamados misioneros, y en su corazón tenían el deseo de venir aquí a Puerto Rico. Pero ¿qué sucede? La primera migración a las islas de Hawái fue entre los años 1900 y 1901, rodeada de dolor, lágrimas, desesperación y tristeza, también impotencia. Se fueron a la segregación de sus seres queridos, invadidos por la desesperanza, incertidumbre, angustia desgarradora, donde Puerto Rico sufría en el año 1900, por ahí, o 1898, usted sabe que sucedió el cambio de España, pues Estados Unidos tomó a España, y entonces vinimos a ser nosotros, pues, propiedad de Estados Unidos, pero sin los beneficios y los derechos. Para ese entonces lo que se llamaba la ley Foraker. Habían ya en Puerto Rico, desde el 1900, existía el catolicismo, estaba la iglesia bautista, estaba la iglesia presbiteriana, estaba muchas iglesias, discípulos de Cristo, defensores de la fe, diferentes, ¿verdad?, que vinieron y se habían reunido allá en Estados Unidos antes de venir a Puerto Rico para ese tiempo. Y oraron todos, se reunieron en una mesa. Yo estoy hablando ahora de las iglesias protestantes antes de los pentecostales. Entonces se reunieron y Dios les puso en su corazón a ellos que vinieran a diferentes partes de Puerto Rico. Se arrodillaron en un mapa y oraron, y vinieron pues los bautistas, metodistas, wesleyanos, discípulos, como les dije, para ese tiempo. Ya existía el catolicismo, porque ustedes saben que los españoles, cuando vinieron a Puerto Rico, ellos pues vinieron con los sacerdotes y trataron, ¿verdad?, de que el catolicismo pues se difundiera también en ese tiempo. ¿Qué sucede? Dice que había incertidumbre y desesperación, y un 85% en ese tiempo en Puerto Rico eran analfabetas, que no sabían leer, no sabían escribir. Sucede que el 8 de agosto de 1999, pues un enorme huracán, se llamó San Ciriaco, con vientos huracanados de 140 millas por hora y lluvias torrenciales, azotaron a Puerto Rico, y dice que dejaron la isla devastada. Pero en ese tiempo había una pobreza grande, intensa, donde había hambre. Como le dije, en el año 1900 a 1900 algo por ahí, había un hambre y una pobreza, y dependían de la agricultura, y para colmo vino ese huracán y acabó con todo. Con la siembra, que dependían de la siembra, había también caña, había café, había muchos frutos. Como ustedes saben, el jibarito del campo, pues vivía de la agricultura. Y muchos de ellos vivían de la agricultura, y ese huracán los dejó sin nada. Este fenómeno destruyó la isla, destruyó sus cosechas agrícolas,
hubo hambre, murieron alrededor de 3.369 personas ahogadas porque hubo un tsunami. Y eso saben que sucedió, hubo en Puerto Rico en ese tiempo un tsunami. Y dice que aquella historia, pues muchos se quedaron sin refugio, sin alimento y sin trabajo. Imagínense, sin refugio, sin alimento y sin trabajo. Los pueblos fueron afectados, los más aquellos de la montaña, mayormente la zona cafeterera de café, Utuado, Yauco, Ponce, Guayanilla y Mayagüez, agravando así sus pésimas condiciones sociales y económicas, dejando una sensación de desasosiego y desesperanza. Imagínense, en pobreza, no había nada, no había comida, no había trabajo, también estaban siendo un poquito discriminados, ¿verdad?, de parte de la política, porque todavía no eran ciudadanos como tal de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Esto propició un ambiente de mucha tristeza. No tenían comida, no tenían ropa, no tenían techo. Esto hizo que muchos pensaran en dejar la isla para vivir una vida mejor y mudarse ¿a dónde? A Estados Unidos. Con todo eso dice que el gobierno de Estados Unidos fomentó la emigración y reclutó trabajadores puertorriqueños para enviarlos a las plantaciones de caña de azúcar en las islas de Hawái. Ustedes han oído que actualmente, ¿verdad?, se estaba cantando de Hawái una canción, que no me pase lo que le pasó a Hawái. ¿Se acuerdan de esa canción que cantaban por ahí? Porque los puertorriqueños, cuando sufrieron aquí hambre, pues ellos pensaban que iban a tener un sueño, ¿verdad?, de tener mejor vida, o sea, mejor vivir más cómodo, de tener trabajo. Tenían sueños, pero cuando ellos emigran, antes era un barco que se tardaba y que 7 días para llegar allá. Primero fueron a Los Ángeles, llegaron a un sitio de Nueva Orleans, de Nueva Orleans llegaron a Los Ángeles y dicen que los trataban como si fueran esclavos, porque todos iban como que apretados, como si fueran un vagón así, pero padres con sus hijos, con sus madres, sus niños. Y dentro de esa emigración salió Juan L. Lugo con su madre y su hermana. Salieron, él tenía como 16 años, porque la idea, el propósito era que ellos querían tener una mejor vida y salir de esa miseria y pobreza que existía en ese tiempo. Y entonces estas plantaciones, estas compañías de plantaciones de Estados Unidos, es como todavía yo creo que eso se hace, que buscan empleados puertorriqueños para trabajar en el campo, ¿verdad que sí? Y lo hacen todavía. Yo me acuerdo de mucha gente que fueron, que aquí no había trabajo, aquí y allá le pagaban bastante bien, pero en ese tiempo, cuando ellos los reclutaban, dicen que los engañaban y lo que le pagaban era una miseria y había maltrato, había racismo. Entonces Juan L. Lugo fue con su mamá y su hermana hacia Estados Unidos, pues, con la idea, ¿verdad?, de tener una mejor vida. Ella era viuda para ese tiempo, después fue que se casó. Sucede que cuando llegan allá, el muchachito de 22 años, pues ya cuando tenía aproximadamente 22 años, dice que él salió de aquí sin ningún vicio. Cuando llegó allá, comenzó a conocer gente que estaban metidos en los vicios. Y él probó todo tipo de vicios. Él era alcohólico, fumaba cigarrillos, se dio una vida desenfrenada juntamente con aquellas personas. Y allí, pues, eso lo hacían y que para calmar y que sus penas, que la gente decía que cuando beben, ¿verdad?, los que tienen ese lema, que calma sus penas, pero no, seguían sufriendo. Los primeros emigrantes puertorriqueños salieron rumbo a Hawái, del puerto de San Juan. Se dice que 114 emigrantes y la segunda fueron 400 emigrantes. Los viajes se dice que la travesía era difícil, incómoda, y llegaron a Nueva Orleans, Luisiana, y de allí llegaron a Hawái. Salieron a Hawái Juana María Caraballo Feliciano, que era su mamá, viuda de don José L. Lugo. Eran del pueblo de Yauco. Su hermana también salió, que se llamaba Micaela. Su esposo e hijos también viajaron a Hawái, donde doña Juana decía que no tenía boleto de regreso. Imagínense, ella decía, yo si me voy no vuelvo, porque en Puerto Rico la situación era tan precaria
era tan pobre. Bueno, había hambre, como le dije, desesperación. Y dijo, fue un viaje de 7 días tormentoso por alta mar. Llegaron extenuados y agotados. Dice que en ese barco pues se quería como que partir, como dicen por ahí, en pedazos, porque acuérdense que las embarcaciones de antes no son como las de ahora. Eran en condiciones peores. Llegaron a San Francisco, California, luego dice que a un terreno no incorporado que se llamaba Hawái. Un rotativo público dice que los puertorriqueños se pusieron a decir, porque se burlaron de esos puertorriqueños que fueron a buscar mejor vida, y un rotativo allá afuera de Estados Unidos puso y lo pusieron por periódico, que estos inmigrantes que hacían todo patas arriba eran unos infelices. Le dijeron así un rotativo, que eso se publicó. También, después más tardecito, se fue en un terreno, pero vamos a seguir ahora acá. Juan L. Lugo comienza, entonces, dice que a trabajar en la industria como le dije, del azúcar, que era lo que había para los puertorriqueños. Luego, en el 9 de abril de 1906, hubo un poderoso culto en Los Ángeles, en la calle Azusa, número 312, y dice que había un grupo de hermanos que se unieron en un culto dirigido por el pastor William Seymour. Él era antedescendiente de unos esclavos, porque en ese tiempo allá en Estados Unidos había un racismo terrible. Salió hijo de unos esclavos, él era el pastor en ese tiempo, y dice que recibieron allí, en la calle Azusa, número 312, en Los Ángeles, hubo un culto que la gente miraba desde afuera y veían que en ese templo pequeño salía como un fuego por las ventanas, un fuego, y la gente se convertía, porque ese fue uno de los avivamientos que sucedió allí, como le dije, en el 1906. Dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, y 7 hermanos fueron bautizados, donde danzaban, cantaban y adoraban a Dios, y sentían el fuego del Espíritu. Y la iglesia dice que allá en Los Ángeles comenzó a crecer y difundir el Evangelio a toda criatura. Pues sucede, hermano, que dentro de todo esto, que se llamó uno de los avivamientos, luego comenzó entonces a sentir ese llamado de Dios. Dentro de aquel grupo estaban reunidos todos allí, y Dios lo llamó con un llamado misionero. El propósito, allí había japoneses y chinos también, que eran emigrantes también, que trabajaban fuertemente en la industria de la caña. Pero luego sentía en su corazón el volver a Puerto Rico, y ahí hubo un llamado donde se reunieron los pastores con unas misioneras, y Dios le hizo un llamado para que predicase. La idea de él era ir a otros países, pero sintió en su corazón venir a Puerto Rico. ¿Se acuerdan de una vez de un macedonio que dijo: Pablo, pasa por Macedonia? Pues Lugo sintió ese llamado para venir a Puerto Rico, y sabiendo él que en Puerto Rico las condiciones eran precarias, de pobreza, de tristeza y de dolor, y había hambre, pero él tenía en su mente que el Evangelio, que ese fuego que existía dentro de su corazón, porque pentecostal, acuérdense que era diferente a las demás denominaciones que le mencioné, era distinto, porque Pentecostés era decir, cuando se cayó el fuego en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿se acuerdan? Eso era el Pentecostés, que allí se derramó, y a ellos no les importaba danzar delante de la gente, no les importaba hablar otras lenguas, eran bautizados. Pero ¿sabes qué? Había conversión, la gente se convertía, practicaban la pureza, practicaban la santidad, y sobre todo practicaban, ¿verdad?, ese deseo de compartir todos unidos, unánimes, juntos, y seguir propagando el Evangelio. Pero empezó con un pequeño grupo, con ese avivamiento allá en la calle en Susa, Estados Unidos.
Cuando Lugo llega a Puerto Rico, el gobernador interino en la isla era Arthur Jaeger, porque los gobernadores, como Estados Unidos, acuérdense que era el que tenía su control, los ponían, los venían los de allá afuera, los nombraban. Uno de los gobernadores mejores preparados académicamente, nombrado por el presidente de los Estados Unidos. Y dice que para ese tiempo Woodrow Wilson había sido compañero de clase de Arthur Jaeger en la Universidad de Johns Hopkins. Ambos tenían doctorados en filosofía y fueron uno de los promotores de la aprobación de la ley Jones. Muchos puertorriqueños estaban descontentos con esta ley porque decayó en Puerto Rico y estaban sobre un yugo que decían que Estados Unidos le tenía, porque había una imposición, porque Estados Unidos, acuérdense que fue el que por una ley que hubo allá afuera en España, de París, que nombraron, pues dijeron, pues Estados Unidos ya Puerto Rico pertenece a los Estados Unidos. Había un yugo de opresión en el gobierno de Puerto Rico, se dice que desde 1913 a 1921. Luego, Lugo viaja a Ponce en un viaje lento y largo. Antes de llegar a Ponce hizo planes para visitar a su hermana Juliana, que Juliana fue una de las hijas que dejó su mamá para aquel entonces porque no se la pudo llevar, y vivió en Yauco. Dice que hacían unos años que no la veía y fue a dar una vuelta a ver y se quedó en Yauco. Cuando él y su madre y su hermana pues fueron en el primer viaje que le dije. Se llamaba Micaela, su hermana. Su esposo y su familia habían salido para Hawái y su madre estaba residiendo ya allá en San José, California. Su madre pues no vino para ese tiempo, pero su mamá fue la primera que se convirtió al Señor dentro de aquel avivamiento y seguía llamando, según yo leí, a su hijo y le predicaba. Entonces un compañero de trabajo de Lugo, cuando cogían el receso de break, dice que todos los días se reunía con él hablándole de la palabra de Dios. Pero ya había sido tocado porque su mamá se había convertido primero y todos los días se llamaban y se hablaban y se compartía, se decía, mira, tienes que aceptar este cambio que hizo Dios en mí, su mamá. Luego, su familia se quedó con sus hermanos por 5 semanas, compartiendo con Juliana y su familia. Y finalmente, el jueves 3 de noviembre del 1916, Juan L. Lugo llega a Ponce, el lugar de la visión que Dios le había dado en California. 3 años habían pasado desde que Lugo tuvo la experiencia de salvación en Hawái. Y cerca de 1 año de haber recibido el llamado o llamamiento macedonio para venir a Ponce como misionero, enfrenta por primera vez de muchedumbre uno de los sectores más marginados de la ciudad de Ponce. Dice que personas sufriendo, torturas por enfermedades, y para sorpresa su compañero de labores evangelísticas en San Francisco, Salomón Feliciano, también había llegado un día antes a la calle Mayor Cantera. En su mente tenía un proyecto misionero de la gracia multiforme de Dios para despertar un poderoso avivamiento en la ciudad de Ponce. El jueves 3 de noviembre de 1916 comienza la predicación del Evangelio Pentecostal en la esquina de la calle Intendente Ramírez con Acueducto, sector Mayor Cantera de Ponce, con 3 visionarios que vinieron con él, que fueron su esposa Isabel, los esposos Salomón, Feliciano, y encienden en Ponce la llama de Pentecostés. Allí, como le dije, en Puerto Rico ya existían muchas denominaciones, pero no habían visto algo diferente y distinto como el fuego pentecostal, el evangelio predicado de una forma fogosa, vamos a decirlo así. Ahora, eran ultraconservadores, eso sí, cuando empezó eso, porque eso vino de allá, de Estados Unidos, con una cultura de los norteamericanos, pero fueron los norteamericanos que le dije que habían salido de la esclavitud,
del rechazo, de la marginación. Pero acuérdense que empezó el 3 de noviembre de 1916. Aquí yo tengo en este libro que yo había comprado, además de uno que me prestó el pastor, ¿se acuerdan de un himno que se titula Pentecostés? Dice que en el año 16 llegaron los pentecostales, jalda arriba, jalda abajo, predicando la palabra. No leían muchos libros, pero había poder de Dios. Y dice poder, poder, poder de Dios. Dice que los enfermos, porque no habían hospitales, se sanaban. Los muertos resucitaban, porque había poder, poder Pentecostés. En el nombre de Jesús dice que los demonios se iban fuera y la gente recibía poder y Espíritu Santo. Y dice, si tú quieres la victoria, vuelve al Pentecostés. Y dice Pentecostés, Pentecostés, porque Pentecostés era en aquel momento el poder de Dios. Allí no habían hospitales, había pobreza. Él empezó en un sitio que la gente era marginada. Las enfermedades que había, dice que ellos mismos se alejaban unos de otros porque tenían enfermedades que se creían que eran contagiosas. Pero a él no le importó nada de eso. Él fue y predicó. Él fue a predicar el Evangelio. Se propusieron hacer algo que no se hacía en Puerto Rico. Predicar al aire libre. Pero él tuvo que pedir unos permisos en Estados Unidos. Pero él tenía conexiones. Una de las ventajas fue que como él vino de allá afuera, tenía conexiones. Y él se reunía con personas que eran representantes del gobierno. Y dice que pidió permiso. Y dice que se propusieron hacer algo que no se hacía en Puerto Rico. Le dije que había ya denominaciones que supuestamente estaban predicando en todos los puntos de la isla, en todos los pueblos. Pero que entonces se propusieron predicar en el aire libre el mensaje de redención. Más de 400 personas se reunieron y se acercaron llenos de curiosidad y decían, ¿qué es esto? ¿Qué ellos están hablando? Y veían la gente hablando, alabando a Dios. Le decían también, ¿se acuerdan? Los aleluyas. Y dicen que llenos de curiosidad observaban el servicio. Muchas vidas se convirtieron al Señor por la poderosa predicación y demostración del poder de Dios. Experimentaron cambios, sanidades, milagros y llenura del Espíritu Santo. Y lo que se le llamó a eso un gran avivamiento pentecostal. Como le dije, ya existían muchas iglesias. Aleluya. Tengo muchos escritos aquí. Salieron toda esa gente y desde el inicio de los pueblos se vistió la historia de la humanidad. Se convirtió en la religión como parte de las vivencias y prácticas más destacadas. Se dice que despreciaban diferentes estilos, se desprenden diferentes estilos y denominaciones. Ciertamente, ustedes saben que los seres humanos buscan en la religión algo. Si veían un palo por allá, pues lo adoraban. Si veían que una virgen trepa en un poste, eso ha pasado aquí. Pues como la curiosidad que tienen de adorar, porque la religión es todo lo que el hombre hace para llegarse a un ser supremo. Se puede pensar que hoy día Puerto Rico tiene abundancia de diferentes religiones, de diferentes creencias, pero que antes en aquel tiempo estaba la religión indígena y la católica como algo absoluto, eso decían. Sin embargo, no es así, porque el fenómeno pentecostal en el país ha sido una revolución que llegó para quedarse. ¿Verdad que sí? Porque nosotros creemos en la lengua, nosotros creemos en las sanidades, en los milagros, creemos en la llenura del Espíritu Santo, porque tenemos el pentecostalismo dentro de nosotros. Llegó para quedarse, desplazando creencias y prácticas más antiguas en la isla. La palabra pentecostalismo se deriva del término pentecostés. La misma está matizada por una celebración judía conocida también como la fiesta de las primicias, que en griego se pronuncia Pentecostó.
Los pentecostales manifiestan una cultura de revolución en cuanto a su fogosidad en la expresión emocional. Se fue desarrollando y creciendo en Puerto Rico desde el 1916 hasta el 70. Para ese entonces eran el concilio que se unieron con ellos después de los pentecostales, acuérdense, que eran de las asambleas de Dios de allá afuera. Se fueron uniendo en Puerto Rico después otras instituciones como la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Defensores de la Fe. También se fueron uniendo con ellos el VLC Cambio, la Iglesia Universal de Jesucristo, Iglesia Cristiana Misionera, Iglesia de Jesucristo, Movimiento Cristiano Betesda, Movimiento Misionero Mundial. Todo esto se fueron uniendo. El mensaje, como les dije, recibieron un avivamiento. Por primera vez en Estados Unidos, en las instalaciones de la Estación Experimental Agrícola en Honolulu, Hawái, se unieron un grupo de puertorriqueños y su esposo en el 1912 por medio de la entrega de tratados y los evangelios, y ahí empezaron ellos, un grupito en el 1912, donde se dice que fue una reunión de puertorriqueños pentecostales. Después de una reunión, al terminarse el servicio, como le dije, la hermana Hulda Nidland, presidenta de la Asociación de Jóvenes, se la acercó a Juan L. Lugo, y desde ahí la historia cambió. Nosotros practicamos el Pentecostés. El Pentecostés pues es el poder de Dios, las sanidades, la lengua, el bautismo del Espíritu Santo. La llegada del Evangelio Pentecostal a Puerto Rico es una historia llena de alegría, también de lágrimas, de dolor, pero sobre todo de esperanza. Inicia la historia de la primera ola. Pero ¿saben qué pasó? Que en el 1917 todavía Puerto Rico pues no era de propiedad, no tenía todos los derechos de Estados Unidos, pero se creó la ley Jones, donde se dice que los pentecostales tuvieron influencia desde allá afuera, porque esta cultura del Evangelio Pentecostal de avivamiento vino de allá. Y entonces nosotros en ese tiempo, bajo la ley Jones, somos ciudadanos norteamericanos con sus beneficios. Pero se cree que los pentecostales tuvieron gran influencia en esto. Ahora, hubo también algo negativo, que como ya pertenecían totalmente a los Estados Unidos, a los jóvenes los obligaban a ingresar al ejército. Era obligatorio los jóvenes, y para ese tiempo, años después, ustedes saben que fue la Primera Guerra Mundial, donde perecieron muchos puertorriqueños. Luego de Ponce establecieron iglesias en San Juan, Mayagüez y otras áreas. La Iglesia de Dios Mission Board también estuvo en Puerto Rico y se consolidó más formalmente, dice que en el año 1940, pero ya estaba unida también, y estaban todos unidos como una misión directa de Church of God en Tennessee. A lo largo de las décadas estableció en Puerto Rico una estructura sólida, habla de la Iglesia de Dios Mission Board, con superintendentes y obispos nacionales dirigiendo el concilio. El impacto social y educativo y el del concilio fueron de beneficio por sus esfuerzos a la evangelización, la educación cristiana y la fundación de iglesias en toda la isla, manteniendo en esto un fervor pentecostal clásico. Cuando llegaron los pentecostales, los reunían en las escuelas bíblicas y les empezaron a enseñar a leer, a escribir, y empezaron uniéndose en las escuelitas bíblicas, y de ahí entonces es que empiezan a conocer, y eso del analfabetismo se fue reduciendo. Dios los bendiga, y por aquí la historia de lo que le quise traer. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Qué bueno que Dios tenía una cita con nosotros y que usó a ese siervo para que hoy, en el 2026, nosotros estemos aquí, celebrando Pentecostés. Y ahora, ¿verdad? Vamos a orar por las ofrendas en esta mañana. Todo aquel que se pueda poner de pie, vamos a ponernos de pie para
orarle al Señor y darle gracias, porque Él siempre nos suple. Oramos, Señor Dios y Padre nuestro, soberano Salvador, gracias por siempre tenernos presentes. No importa en el lugar que estemos, Señor, tú siempre harás algo por Puerto Rico. Señor, te damos gracias en esta mañana y no te vamos a dar de lo que nosotros tenemos, porque nosotros no tenemos nada. Te vamos a ofrendar con agradecimiento, porque tú siempre nos das, porque de lo que tú siempre nos suples, Señor. Te damos gracias porque nunca nos dejas. Pero, Señor, si hay alguna necesidad en medio de su pueblo en esta mañana, te suplicamos, por favor, que los ayudes y les supla, porque también necesitan reconocer y agradecerte lo maravilloso y dador que tú eres. Gracias, Padre, porque podemos ofrendar. Usa a esta congregación, usa los bienes que llegan a esta casa para bendecir a otros, Señor, así como nos has bendecido a nosotros, que este evangelio siga fluyendo a través de todo Aguas Buenas y de Puerto Rico. Gracias, Padre, ofrendamos para agradecerte en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Que estaban todos unánimes en ruego y oración. Que estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu Aleluya, gloria al Señor. Los pentecostales cantamos nuestra teología, gloria al Señor. Por eso cada coro, cada cántico tiene un mensaje profundo de lo que nosotros creemos y vivimos, gloria al Señor. Oye, hermanos, estamos contentos. Miren, nosotros tenemos algunas visitas, han estado otras veces con nosotros, gloria al Señor. Pero qué bueno reconocerle. Está por ahí Jorge, Chani, y esta familia que es familia de Pedro, gloria al Señor. Así que vamos a darle un aplauso y darle la bienvenida a ellos, gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana del Señor, gloria a Jesús. Entonces, hermanos, nos preparamos para tener algunas participaciones especiales. Le pedí a nuestra hermana Lidia Zulano que nos declame algo, gloria al Señor, sobre el Pentecostés. Gloria al Señor, así que hermana Lidia, pasa por aquí y déjate usar por el Señor. Gloria a Jesús.
Gloria a Dios. Aleluya. Me dio la encomienda y yo he decidido ser obediente para la gloria del Señor. Así que vamos a hablar un poquito de Pentecostés, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Trajo la historia de Puerto Rico, ¿verdad? Pero yo te voy a traer la historia de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo titulé Pentecostés y lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el deleite de nuestras almas. Amén. Leo. Dios en su soberanía seleccionó para sí un pueblo insignificante para prolongar su amor con ellos y tener un largo alcance. Pero se llenó de orgullo, se le subieron los humos. Por eso le amonestó, diciéndole claramente: cuídate de no olvidarlo. Y en el transcurrir del tiempo, por más que los atajó, siempre se olvidó de Dios, buscando en la idolatría lo que Él siempre le ofreció. Pero Dios no desistió, insistió: volveré a conquistarlo. Cuando lo atrajo hacia Él, llevándolo hasta el desierto, para hablarle al corazón y contarle sus secretos. Y estando en intimidad, hizo con Él un acuerdo: si te volvieras a Él, volvería a ser su Dios. E hizo su habitación en medio del campamento. Le daría la heredad prometida a sus ancestros. Y allí los bendeciría con el fruto de la tierra. Le pidió solo alegría, nada de pena y tristeza. Tendrían que celebrar cada año varias fiestas. Y una de ellas se llamó la fiesta de las semanas. La segunda de las 3 al recoger la cosecha. Celebraron estas fiestas durante tiempos y eras, pero solo durarían hasta que Cristo viniera. Su pueblo, ya que por su rebeldía necesitó un redentor, que le hablaría la verdad y ablandara el corazón para sembrar la semilla y producir la cosecha que ofrecería el Señor. Sin Jesús no habría promesa, por más exacta que fuera, porque Él es el mediador entre el Creador y su pueblo. Y sin Él no llegaría aquí nuestro Paracleto. Por eso lo reafirmó antes de subir al cielo. Recibirán el poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre sus cuerpos. Ahora sí que vendría. Pero no sucedería hasta que Cristo estuviera en el trono de la gracia. Y después de su ascensión, tan pronto como en 10 días, mientras todos esperaban orando a la expectativa, el Espíritu bajó, como se había previsto, se deslizó desde el cielo por el madero de Cristo, irrumpió en el aposento, se escuchó como un estruendo, no llegó como un silbido, alborotó aquel lugar en donde estaban reunidos, derramando su poder, llenando así a los discípulos. Por eso Pentecostés no es lo que muchos se creen, no es el nombre de un concilio, ni tampoco una asamblea. Es la promesa cumplida que llega hasta los confines de la tierra. Se desenredó Jesús, que predicó todo el tiempo y hubo arrepentimiento, aunque no tanto como quisiera. Cosechó muy pocos frutos, pero se quedó la siembra. Discípulos que confiaron hasta llegar la promesa, a quienes encomendó que cuidaran sus ovejas. Hermanos, celebremos el festejo. Aún sigue siendo una fiesta que celebra el nacimiento, pero esta vez de la iglesia. La cosecha que comienza justo con Pentecostés, cuando Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, habló fuerte y sin rodeos
del Cristo glorificado. Y aquellos que no entendían las maravillas de Dios, rindieron sus corazones y cosechó en un instante las primicias que se ofrecen para la celebración, porque Dios había enviado el Santo Consolador, el que Jesús prometió y está en medio de nosotros, el que ahora tienes tú y que también tengo yo. Celebremos, somos pentecostales. Hay que celebrarlo, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Y hermano, en este momento quisiera que los niños vayan a la iglesia del niño con nuestra hermana Chan y todo el equipo de trabajo. Gloria al Señor. Quiero que salga un poquito antes, porque al final quiero orar por él. Gloria al Señor. Así que por eso estoy adelantándolo un poco. Gloria al Señor. En este momento, hermano, le voy a pedir a mi hermano José que tenga un cántico para la gloria del Señor. Aleluya. Hermano, que Dios bendiga en esta mañana. Quiero estar aquí en la casa del Señor. Vamos a cantar un minuto. Gloria a la del Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocar me siento que voy a desmayar. Es que en tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces me escapar, creo que ya no estás, pero vuelvo a ese tiempo. Y cuando me toca con tu santo espíritu, todo cambia el tiempo. Y cuando me toca con tu santo espíritu, todo cambia el tiempo. Hay en tu interior que sientes por mí, que como me amas, que dice dijiste que al mi cura prueba convierte en calma. No sé que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Que en tu espíritu, que cuando me toca me da la bonanza. No
Lloro, canto y tiemblo. El Espíritu Santo es real. Dios es real en medio de este tiempo. Gloria al Señor. Muchos podrán decir tantas cosas, pero déjeme decirles, nosotros afirmamos como iglesia que Dios es real. Estamos listos para recibir la palabra del Señor en esta hermosa mañana. Le invito a estar puesto en pies. Le invito a buscar el libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículo 44. Y en la Biblia le llaman los Hechos de los Apóstoles. Pero muchas veces hemos discutido y hemos pensado que deben ser los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Así que capítulo 10 de Hechos, verso 44, los amigos que nos ven a través de las redes sociales, somos la Iglesia de Dios Misión Arca de Refugio aquí en Santa Clara. Qué bueno que estás con nosotros. Y si tienes una Biblia cerca, te invitamos que compartas con nosotros la misma. Gloria al Señor. Lee la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Señor, en esta hermosa mañana venimos delante de ti, Señor, con temor y temblor, pidiéndote, Señor, que tú que conoces nuestras necesidades, tú, Señor, que conoces cómo nos sentimos, vengas y atiendas nuestras necesidades y ministre en nuestro ser. Padre, permite que esta palabra se convierta en palabra viva, palabra, aleluya, que dé aliento, que dé fuerza, bendición, que a través de la misma seamos edificados a través de ella, Señor, y que tú puedas hacer la obra por lo cual va a ser enviada. Salva, sana, bautiza, restaura. Lo creemos para la gloria de tu nombre, Señor. Y nos cuidamos de darte toda gloria y toda honra, porque tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse. Oiga, hermano, vivimos en unos tiempos de mucho cambio. Estamos viviendo tiempos donde aún las iglesias han ido transformando sus estructuras, sus programas, sus tecnologías, sus actividades. Y en ocasiones nos hacemos la pregunta, ¿cómo sigue la experiencia pentecostal? Es verdad que en medio de los análisis a veces se piensa que el fuego pentecostal se ha apagado o se ha perdido. En ocasiones vemos templos llenos de gente, pero vacíos de la presencia de Dios. En ocasiones escuchamos ruido, alboroto, pero poca transformación. A veces escuchamos mucha información, pero la verdad hay poca unción. Por eso en esta mañana hay un llamado de parte de Dios para nosotros. Es que volvamos a Pentecostés. No una emoción pasajera, no una tradición religiosa, no simplemente tomar Hechos capítulo 2 y comenzar a hablar de eso. Es volver al poder de Dios, es volver a la santidad, es volver a la unidad, es volver al fuego evangelístico, a la presencia transformadora de Dios. Esto es Pentecostés. La historia de Cornelio en este pasaje 10, capítulo 10 de los Hechos, nos enseña que Pentecostés
no es un evento aislado, no solamente pasó en Hechos 2, hay más data que sucedió en diversos lugares. Y es tan así que sigue viva, que nuestro hermano Alfredo ha hecho un recuento de la historia, cómo Pentecostés sigue vivo. Fue el comienzo de una iglesia llena del Espíritu y abierta para todas las naciones. ¿Qué significa Pentecostés? Bueno, Pentecostés en el Antiguo Testamento es una fiesta conocida como la fiesta de la semana o de las primicias. Y como ya hemos dicho, se celebraba 50 días después de la Pascua. No tengo el tiempo para darle todo, pero apunte la cita bíblica. Levítico 23, 15 al 21 y Deuteronomio 16, del 9 al 10. Era una celebración de cosecha. Era una celebración de gratitud y era una celebración de provisión divina. El pueblo traía las primeras cosechas al Señor reconociendo que todo viene de Dios. Pero esa fiesta apuntaba proféticamente a algo mayor. El antiguo pacto nos decía que Dios estaba a trigo, porque ¿sabe qué? Antes todo se interpretaba en qué, en lo que se cosechaba. Gloria al Señor. Pero en el nuevo pacto Dios daría al más. En el Sinaí Dios escribió la ley en piedra. Pero en Pentecostés Dios escribiría su voluntad en el corazón del ser humano a través de su Espíritu Santo. Pentecostés en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, relata el cumplimiento de ese suceso del derramamiento del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Así nació la iglesia primitiva. Así nació la iglesia de Jesucristo. Pentecostés representa el cumplimiento de la promesa, porque Dios había prometido que derramaría de su Espíritu. El cumplimiento de la promesa cuando Jesús dijo, me tengo que ir, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré un consolador para que esté con ustedes. Pentecostés representa el nacimiento de la iglesia, el derramamiento del Espíritu. ¿Y sabe qué? Pentecostés representa el inicio de la misión mundial. Algo que tenemos que entender y reenfocarnos. Pentecostés no es hablar en otras lenguas. Es parte de la experiencia. Pentecostés no es una llenura para ser tan grande que no puede entrar a ningún lugar. Es parte de la experiencia. Pentecostés es recibir poder de Dios para hacer una misión. Que todo el mundo conozca a Jesús. Aleluya. Tenemos que entender algo muy importante. Hemos perdido la misión. Hemos olvidado el verdadero significado de Pentecostés. Pentecostés es salvación. No es simplemente una experiencia emocional. Es entender que Dios habita en su pueblo y lo dirige. ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo nos bautiza? El poder de Dios es manifestado en nuestra vida. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En otras palabras, el poder de Dios es para ser testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Antes de Pentecostés, Pedro negó a Jesús. Los discípulos estaban encerrados. Había temor. Después de Pentecostés, Pedro predica con autoridad. Mire, se convierte y la iglesia comienza a impactar al mundo. Cuando el Espíritu Santo bautiza, el cobarde se vuelve valiente. Algunos de ustedes dicen, ay, yo no me atrevo a coger el micrófono, hablar, pararme al frente. Yo no me atrevo a dirigir, o yo no me atrevo a hacer una cosa u otra, hasta que llegue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo empodera, y el Espíritu Santo hace una obra que después decimos, wow, ¿qué pasó aquí? El Espíritu Santo bautiza y vuelve al frío y lo vuelve al arder. Coge al cautivo y lo levanta. Y el creyente recibe autoridad espiritual. ¿Qué produce la experiencia de Pentecostés? Produce una transformación interior, porque Dios va a trabajar primero por dentro y luego lo que está por dentro se va a reflejar ¿dónde? Afuera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Cuando la gente se acerca a Jesús y dice, wow, estoy mal. Eso no eres tú. Eso es el Espíritu Santo. Eso es que Dios te está tocando. Cuando dices, ay, me siento lejos, quiero acercarme, no eres tú, es el Espíritu Santo orando. Porque sabes que el Espíritu Santo está moviéndose en el mundo, convenciendo a la gente de pecado. Esta transformación comienza reconociendo nuestro estado actual, pero continúa produciendo un proceso de santidad. Y usted dirá, santidad, sí, porque cuando reconocemos que somos pecadores y que estamos lejos de Dios, y Dios comienza a obrar a través de su Espíritu Santo, nos santifica. ¿Qué significa eso? Que nos separa. Pastor, eso significa que yo no sé, soy perfecto, ¿no? Lo que significa eso es que Dios te escogió y Dios te está trayendo y Dios comienza a hacer una transformación en ti. Dios comienza a que entres en el proceso de cambio. Y como decía el coro, de las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. El Espíritu Santo provoca algo extraordinario en el ser humano. Es que despierta el hambre espiritual. De repente hay gente que no quiere saber de Dios. No quiere saber de la iglesia. No quiere saber de los pastores. Quizás por situaciones, por frustraciones, por cosas que han atravesado, pero ¿sabes qué? Llega el Espíritu Santo y comienza a trabajar. Entonces de repente hay una necesidad de acercarte. Entonces llega una necesidad de buscar al Señor. De momento hay hambre donde no había. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo está despertando en ti el que te acerques al Señor. Y esa hambre produce transformación interior. Ya no vivimos solamente para nosotros. Ahora vivimos para la gloria de Dios. Cuando tenemos esta experiencia de acercamiento y de transformación, comienza a surgir lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una transformación porque tu vida cambia. Ahora tu deseo es hacer la voluntad de Dios. Ahora tu deseo es acercarte a Él. Ahora ya no deseas las cosas de la carne. Aleluya, los impulsos desenfrenados.
¿Qué hace o qué sucede cuando el Espíritu bautiza? Activa los dones espirituales. Los dones espirituales que son regalos de Dios. Los dones espirituales que Él es el que los reparte como Él quiere. Hay que tener cuidado. A veces en nuestro árbol pentecostal decimos cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ah, yo soy profeta. Yo soy maestro. Yo soy pastor. Yo soy esto. Yo tengo este don. Tenga cuidado porque el que da el don es el Señor. Y los dones no son suyos. Los dones son del Señor. Y hoy Dios te puede usar en profecía, mañana te usa en la predicación y mañana te usa como maestro. Porque es que la Biblia dice que Él es el que reparte como Él quiere. ¿Sabe para qué? Dice la Escritura, para edificación de la iglesia. Los dones no son para destrucción. Los dones no son para señalar, para juzgar. Los dones son para edificar. Entonces, en nuestra experiencia pentecostal tenemos que entender esto. El Espíritu reparte dones, capacidades, ministerios, poder sobrenatural. No para la exhibición humana, no para engrandecerme, no para decir que yo soy el pastor, o yo soy el evangelista, o yo soy el apóstol, o yo soy el profeta. No. Si hace eso, se perdió la esencia de lo que es. Es para edificar a la iglesia. Que Dios te use para edificar la iglesia. Que cuando tú cantes para edificar a la iglesia. Que cuando tú enseñes para edificar a la iglesia. Que cuando tú prediques para edificar a la iglesia. Que cuando tú testifiques para edificar la iglesia. Tenemos que hacer un alto. Y esto te lo digo con voz profética y en el nombre del Señor. Tenemos que detener la destrucción en la iglesia. Tenemos que evitar el señalamiento. Tenemos que olvidar el estar juzgando a la gente. Tenemos que edificar a la gente. No es que estamos cambiando el evangelio, no es que tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Lo demás hay que entregárselo al Señor. El Señor se encarga. Tenemos que entender que Él es el juez supremo y a Él no se le escapa ni una. Y a nosotros nos toca hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, edificar. En ocasiones, nosotros mismos echamos a la gente afuera. No, la gente hay que ponerla donde adentro. ¿Qué están pasando? Tráiganlo así. Jesús no rechazó a nadie. Jesús lo rechazó enfermo, endemoniado. Jesús, mira si es grande que cogió hasta el traidor. Ay, Dios mío, Judas. Y no lo echó para afuera. ¿Sabe qué hizo? Lo tenía cerca. Y sabía que era ladrón. ¿Y qué hizo? Lo puso como secretario tesorero. Tenemos que entender que lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Como iglesia hoy tenemos que preguntarnos, ¿estamos edificando? Con mi testimonio, con la parte que hago, con lo que hago, con mi trabajo personal, ¿estoy edificando? Si hay algo que pensar, es que tenemos que detener la destrucción de nosotros. ¿Qué sucede cuando Pentecostés toca la iglesia? Es nuestra experiencia. La iglesia se unifica. Uno de los mayores milagros de Pentecostés fue unir a los judíos y a los gentiles. Sí, porque usted sabe cómo eran los judíos. No, somos nosotros. Y Dios lo dijo en su declaración, somos nosotros. Los gentiles, chachos, pecadores, inmundos. No se puede mezclar, chacho, no te metas ahí. Fíjate que este pasaje 10,
Pedro está siendo roto por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque no se supone que un judío fuera a la casa de un gentil. Pero Dios le había dado una visión y le dijo, lo que yo limpié no llame inmundo. Cuando él recibe la invitación, no se resiste, busca el registro bíblico. Él se resistió de comer lo que vio. Y dice que estaba aturdido. Pero cuando recibe la invitación, entiende lo que Dios le estaba diciendo. En otro momento, Pedro no hubiera ido a casa de Cornelio, pero Dios le había dicho. Así que la iglesia unifica. La iglesia recibe en Pentecostés otro milagro poderoso, es que puede unificar las diferentes culturas. No es de judíos, no es de griegos, es para todo el mundo. Es para el chino, es para el japonés, es para el dominicano, es para el boricua, es para el cubano, para el hondureño, es para todo el mundo, para toda cultura. Y eso es poderoso. Porque cuando tú entiendes eso, te das cuenta que Pentecostés no es para ti nada más. A veces pensamos que Pentecostés es para mí nada más. Y pensamos que es como yo quiero, como a mí me gusta, como a mí me enseñaron. ¿Sabes qué? Mira otro país, mira otra cultura y te sorprenderás que Pentecostés es para todos. Y déjeme decirle, eso es algo para reflexionar y pensar. Y tú dirás, pastor, pero ¿por qué tú dices eso? Ah, sí, porque a veces pensamos que la música tiene que ser de esta manera. Entonces vamos a los Estados Unidos, donde nace el rock, y vemos una iglesia rockera, y nos escandalizamos. Pero Dios es para los rockeros, Dios es para los salseros, Dios es para los merengueros, Dios es para los de balada, Dios es para todo el mundo, para toda nación, para toda cultura. Entonces tenemos que entender que Pentecostés rompe con todo eso. No solamente con la cultura, sino dice que para unir diferentes lenguas. Eso es poderoso. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel, ¿usted se acuerda de Génesis? La Torre de Babel. Las lenguas se utilizaban para dividir. ¿Qué cosa? Sí, ¿por qué? Porque el ser humano, que siempre ha sido terrible, con unas ideas que a veces uno dice, caramba, ¿qué nos pasó? Le dio la brillante idea de hacer una torre para llegar al cielo y llegar a donde estaba Dios. Y Dios es tan misericordioso de, en vez de hacer una devastación y decir, esta gente no entiende. Le dijo, vamos a hacer algo aquí, vamos a cambiar de la lengua a todo el mundo. Antes se hablaba un solo idioma. Y de ahí llegó la diversidad de las lenguas. Entonces la gente no se podía entender. Entonces tenían que agruparse en qué, con quien les entendía. Pero en Pentecostés las lenguas se utilizaron para unir. Porque cuando la gente comienza a hablar en otras lenguas, las lenguas que se estaban escuchando era el mensaje del Evangelio. Por eso es que, como lo dije al principio, fíjate que estas lenguas eran terrenales porque no fueron los discípulos de los que estaban en el aposento alto los que se defendieron, fue la multitud que estaba en Jerusalén. Cuando le dije, no están borrachos, yo los estoy oyendo, yo sé lo que están hablando, yo entiendo lo que están diciendo. Y eso es algo interesante porque debe darnos este mensaje de que el Espíritu Santo nos une y usa lo que sea para unir al pueblo de Dios. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. El apóstol Pablo dice, ¿por qué? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo rompe con el orgullo, el Espíritu Santo rompe con el racismo, el Espíritu Santo rompe con la división,
El Espíritu Santo rompe con la competencia. El Espíritu Santo rompe con el egoísmo. La iglesia deja de ser un grupo de personas y se convierte en un cuerpo espiritual. No, ya no soy yo y mi corillo, mi grupito. Ahora se trata que pertenecemos al mismo cuerpo. Los corillos y los grupitos es división. Pentecostés provoca un solo cuerpo que es unidad. Así que hay que tener cuidado con los grupitos. Y no me malentiendan, hermano. Todos tenemos amistades. Todos tenemos que tener relaciones. Todos tenemos que tener círculos. Bueno, Jesús tenía un círculo íntimo. Tenía 12. Pero había unos más cercanos a él, ¿se acuerdan? ¿Cuántos han leído lo de la transfiguración? Es un pasaje, se va a dar de asignación, pero un pasaje interesante. No fueron todos, fueron algunos. Y cuando fueron, vieron lo que los demás que no vieron. Pero ¿sabe qué? Los discípulos seguían siendo 12 y Jesús seguía pastoreando a los 12 y se comportaban como un solo grupo. ¿Qué es lo que quiero decir? No puedes permitir que quizás tu grupo cercano se convierta quizás en una sola comuna. No, puedes tener esa relación, pero tienes que seguir entendiendo que somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando tenemos esa perspectiva, nos damos cuenta que todos nos necesitamos. ¿Hace cuánto lo veo, mi hermano? Si te diste cuenta, ¿qué te hace falta? ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo. Cristo nos hace uno. Ahora bien, es importante que entendamos lo que sucede con Cornelio. Pentecostés está llegando a los gentiles. Cornelio era gentil, humanamente hablando, y según la tradición judía, era el que estaba lejos, el que estaba fuera del pacto y el que estaba separado de Israel. Pero Dios le demuestra a Pedro que el evangelio es para todos. En Hechos 10:44, Pedro afirma que el Espíritu Santo cayó sobre todos. Pentecostés cruzó las barreras culturales, religiosas y étnicas. Pedro en el versículo 34 del capítulo 10 afirma que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta gente eran gentiles, no se habían bautizado y ya tenían el Espíritu Santo. Por eso es que al final Pedro dice, bueno, si ya están bautizados con el Espíritu Santo, ¿por qué no nos vamos a bautizar en agua? Dios rompe los esquemas. Dios está acercando al mundo, al ser humano. Dios le está diciendo a los que llamó que Dios es para todos. Israel nunca entendió eso. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice, te voy a dar una nación y en ti serán benditas todas las naciones. No era para que eso fuera mayor nada más. Pero Dios, que es grande, muestra su misericordia para con nosotros. La iglesia nace como un nuevo pueblo, ya no judíos, ya no gentiles, ahora un cuerpo, una familia, una fe, un espíritu. Puerto Rico era el ejemplo del poder de Pentecostés. Cuando Pentecostés llegó a Puerto Rico, no llegó solamente una doctrina, llegó una experiencia transformadora. El mover de Pentecostés alcanzó los campos, alcanzó los barrios, las familias humildes, los obreros, los jóvenes y la gente marginada. Sí, lo que nadie quiere saber, Pentecostés llegó. Pero te tengo que decir una cosa, cuando un muchacho está dando problemas,
La gente dice, llévalo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Pentecostés hay poder de transformación. Y el testimonio somos nosotros. Chacho, algunos de nosotros éramos difíciles. Pero llegó el poder de Dios. Y nos transformó. Puerto Rico vio campañas evangelísticas, vigilia, oración ferviente, milagros, sanidades, avivamiento. ¿Quién no se recuerda de una campaña de Guille Ávila llenando a Juan Ramón Lubiel en Bayamón? ¿Y por qué yo te digo eso? Porque yo soy de Bayamón, hermano. Y yo me acuerdo. Vimos cómo Dios utilizaba la iglesia pentecostal a través de diferentes hombres y mujeres de Dios separados al ministerio en un mover de avivamiento y de acercamiento. La cultura fue impactada por la iglesia pentecostal. La música tiene un gran impacto en la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo. Después, si usted quiere, habla con Robert, que Robert se mueve mucho en ese mundo musical. Los mejores músicos nacieron en la iglesia pentecostal. Muchos de los que usted oye por ahí eran de aquí. ¿Qué pasó? No juzguemos, no señalemos, pero te quiero probar que la iglesia pentecostal impactó hasta la música. La adoración fue impactada por la iglesia pentecostal. Ahora brincamos, aplaudimos, decimos aleluya y gloria a Dios. Y cuando sientes el poder de Dios, olvídate. Una vida comunitaria y sobre toda cosa, la pasión evangelística. Déjeme decirle, si algo nosotros tenemos que retomar es la pasión evangelística. Hemos cambiado el ir por el ven. Queremos que la gente llegue a la iglesia. Ahora oramos para que el Señor traiga a la gente. No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, ve y búscalo. Importante, entender que tiene que haber una pasión evangelística. Pentecostés hizo del puertorriqueño un pueblo adorador y misionero. 100 por 35. Pero vaya a Centroamérica, Suramérica, a ver si no conocen de nosotros. Conocen de nosotros porque un hombre o una mujer fue investido por el poder de Dios a llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es el peligro de alejarnos de Pentecostés? Hoy hay un gran peligro o riesgo en alejarnos de Pentecostés. Es tener templos sin fuego, doctrinas sin presencia, actividades sin transformación, religión sin espíritu. Podemos tener micrófonos, luces, programas, redes sociales, todo lo que tú quieras, pero si no tenemos Pentecostés, terminamos siendo huesos secos. La iglesia no nació por estrategias humanas. Te lo he dicho muchas veces y te lo afirmo en esta mañana. La iglesia no es de un hombre, no es de una institución. La iglesia es del Señor. La iglesia nació por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos decir? Volvamos a Pentecostés. ¿Qué es volver a Pentecostés? Volvamos a la oración. Volvamos al altar. Volvamos a la santidad. Volvamos al hambre espiritual. Volvamos a la dependencia de Dios. Y tú dirás, pastor, ¿cómo? Sí, hermano, hay que volver al altar, hay que volver a orar, hay que volver a pedir y tener hambre de Dios. ¿Hace cuánto no le dice al Señor, hasta que no me bendiga, no me voy? Tenemos que volver al fuego. Y cuando hablamos del fuego es la experiencia de avivamiento. Hay que volver a la presencia de Dios. No es llegar a la iglesia y me senté y aquí me senté.
para recibir. El Señor nos llena, hermano. No, hermano. Es volver a llegar y decir, Señor, te necesito. Tengo hambre de ti. Tengo que adorarte. Tengo que entender que tú eres, quién tú eres. Es volver al quebrantamiento. ¿Cómo que el quebrantamiento? Sí. Es que hay algunos que tenemos el corazón ya endurecido y roto y endurecido y necesitamos que el Señor nos rompa. Tenemos que volver a la pasión por las almas. Si tú quieres que Cristo venga, tienes que tener pasión por las almas. Si no, cada vez que dice que Cristo venga, estás mandando a la gente a que se pierda. Yo no sé tú, pero yo tengo mucha gente que yo quiero que el Señor lo salve. Aleluya. Gente que aprecio, que amo, familiares, amistades, compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo esto funciona? Bueno, tienes que tener pasión, tienes que hacer como le hicieron a Juan Lugo. En la hora del break, siéntate y enséñale la palabra de Dios a alguien. La iglesia necesita nuevamente poder, unidad, compasión y autoridad espiritual. La iglesia tiene que volver a Pentecostés. Yo tengo que decirte que el mismo espíritu de Hechos capítulo 2 está disponible hoy. Es el mismo espíritu que cayó en Jerusalén, que cayó en Samaria, que cayó en casa de Cornelio. Es el mismo espíritu que puede llenar a la iglesia de hoy. Y tú dirás, ¿qué es esto? Luego el capítulo 2, versículo 28 dice, al profeta allá en el Antiguo Testamento, mirando hacia el frente, dice, y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos. El Espíritu Santo está disponible. Quiero cerrar. Pentecostés no es un evento histórico, aunque sí está establecido en esto. Pentecostés es el comienzo de una iglesia viva. ¿Tú estás vivo? Aleluya. ¿Tú estás vivo? Cuando el Espíritu Santo llena la iglesia, hay unidad. Cuando el Espíritu Santo está, no hay división. No hay disensión. No hay chisme. ¿Sabes? Somos puertorriqueños, no hay bochinche. ¿Te me entiendes? Cuando el Espíritu Santo está, eso no puede suceder. Y si se cuela algo, una persona llena del Espíritu detiene y dice, un momento, estás hablando de mi hermano, de mi hermana, cuidado, te estás flagelando tú mismo, te estás cortando tú mismo, tú perteneces al cuerpo de Cristo, ten cuidado. Pastor, pero hay cosas que hay que decir así, pero hay que decirle en el orden de Dios. Y si hay alguien que está mal, pues perfecto, nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades, todos pasamos por cosas. Hay cosas que las hacemos hasta inconscientemente.
Pero entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que hay que hacer? Reúnete a solas. ¿Con quién? Con el hermano. No. ¿Con quién? Con la persona. Eso es lo que dice la Escritura. Háblale. Explícale. Ámalo. Muéstrale misericordia. ¿Y sabes qué? La Biblia dice que hay veces que hay gente que no entiende. No te frustres. No te des coraje. Camina la mía, pero entonces ¿qué dice? Pues vete acerca. Acércate a alguna anciana, pastora, líder. Y trabaja. ¿Por qué? Por amor. Para corregir, para que caminemos juntos, para que sigamos. Sigue lo que la Biblia dice. Dice que el Espíritu Santo trae unidad. Y cuando tú vas a la iglesia primitiva, hubieron bochinches, ¿sabes? Y problemas. Me decía, pastor, ¿cómo? Bueno, estoy diciendo para que usted me entienda. Un problema con quiénes, con la viuda, ¿no se acuerdan? ¿Por qué? Porque no la estaban atendiendo. Y se formó un revolú allá adentro. Pero ¿qué pasa? La iglesia tiene que bregar con eso. En la manera que correcta. ¿Se resolvió el problema? Seguro. ¿Qué te tengo que decir en esta mañana? ¿El problema se va a resolver? Seguro, hermano. Vamos a caminarlo como es. Dios nos va a bendecir, Dios nos va a ayudar. Y eso se va a solucionar. Y vamos a seguir hacia adelante. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia, trae santidad. Y sabe que hace unas semanas atrás yo di una clase de santidad. Y se lo digo y lo reafirmo. Santidad, mire hermano, la parte exterior es la parte más fácil. La santidad es más que una corbata, que una barba, que un bigote, que un pantalón, que una pulsera, que mire hermano, eso es lo más fácil. La santidad tiene que ver con qué? Con el corazón. Porque de qué me vale tener una apariencia que es santa y por dentro estoy podrido. Ay, se me zafó hermano. No debía haberlo dicho así. Lo que quiero decirte, Dios trabaja en orden. Pero escucha lo que te voy a decir. Lo que Dios está haciendo por dentro que se va a notar por fuera. Porque ¿qué tiene que haber un qué? Un cambio. Pero Dios se encarga. Y Dios nos está llamando a qué? A la santidad. ¿Qué es la santidad? Acercarnos a Él. Decirle, Señor, moldéame, Señor, ayúdame, Señor, enséñame, quiero llegar al cielo. La iglesia, cuando el Espíritu Santo llega, tiene poder. Yo creo que tenemos que llegar a ir y afirmar que la iglesia tiene poder. Hemos sido investidos de poder. Poder para salvar, poder para sanar. La Biblia dice que las señales que Él hizo, nosotros las haríamos también. Es tiempo de milagro, es tiempo de visitación, es tiempo de mover de Dios. Cuando el Espíritu Santo llega a la iglesia hay restauración, hay evangelismo y hay vida. Hoy Dios nos llama a que volvamos a la experiencia original. No solamente recordemos Pentecostés, es tiempo de detener y vivir en la época del pasado, hermano. El pasado fue glorioso, aprendimos, pero ¿sabe qué? Está atrás. Suéltate del pasado, suéltate de las experiencias vividas en el pasado. Busca, como dice Pablo, extiéndete a lo que está delante. Yo creo que hay experiencias para Dios. Yo creo que hay experiencias de poder para ti hoy.
pero nunca las vas a recibir si no te sueltas del Padre. Dios nos está llamando a vivir Pentecostés otra vez. Porque una iglesia llena del Espíritu transforma familias, transforma ciudades y transforma naciones. Dios lo hizo en Jerusalén. Dios lo hizo en la casa de Cornelio. Dios lo hizo en Puerto Rico en la década de 1916. Dios lo hizo. Y la noticia que vengo a decirte en esta mañana es que Dios lo puede hacer otra vez. Aleluya. Pentecostés no está muerto. Pentecostés está vivo. Pentecostés para ti. Pentecostés es una experiencia de transformación. Me parece que la invitación del Espíritu es: móntate y vuelve a Pentecostés. Inclina tu rostro. Señor, he predicado tu palabra como me la has dado. Permite que esta palabra no retorne atrás vacía. Señor, que podamos entender que tú eres el Dios que nos llama, que tú eres el Dios que nos forma, que tú eres el Dios de Pentecostés, de esta experiencia gloriosa. Gracias porque afirmamos que tu Espíritu Santo está trabajando. Tu Espíritu Santo trabaja en la comunidad, en el pecador, pero tu Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Tú nos diriges, Señora, permite que podamos afirmar esta experiencia, permite que podamos, aleluya, meditar en ella y permite que salgamos de este lugar llenos del poder de tu Espíritu Santo. Aleluya. Llenos de poder para predicar, para ser testigos de ti, para hacer la misión, que podamos entender que Pentecostés es para hacer la misión. Señor, como dice el profeta, avívanos. Avívanos en medio. Avívanos en medio de la crisis nacional. Como nos ha enseñado nuestro obispo, en medio de una crisis nacional como tenemos hoy en Puerto Rico, necesitamos una iglesia en avivamiento. Necesitamos una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.